el punto que a mí era el que siempre me traía al personaje era sobre todo el temor a la inestabilidad o a la pérdida de un ser amado, ¿no? Que eso es lo que creo que es parte del tema universal de esta película, ¿no? Y era algo que a mí era mi punto de partida de cómo abordar al personaje y sobre todo trabajar en las relaciones tanto con su madre, con su esposa, con su hija, y esa fue la manera en que yo decidí trabajar por él. Obviamente también a la mano de Homero, ¿no? Que si había ciertos desajustes, pues llegaba y lo acomodaba, ¿no? Y un apretón de larga. Hola, ¿qué tal? Aquí a su derecha. Acá. Acá estoy. ¿Qué tal? Buenos días, César Huerta de Universal. Homero, me gustaría, son dos preguntas para ti, Homero. Sería la primera, es saber qué está pasando con el terror mexicano, donde, bueno, bien que mal se está encontrando una voz distinta a Hollywood, ¿no? Huesera, Mal de Ojo, ocupando como estas tradiciones mexicanas, Los Habitantes. Nos vamos un poquito más atrás, acaba de estrenar una película que se llama ¿Qué? Mi maestro es un monstruo, que también es un terror un poco más leve en una plataforma, pero algo está ocurriendo. Parece que el terror mexicano está encontrando su propia voz, alejar, insisto, de Hollywood. ¿Cómo ves eso? Ese fenómeno que una compañera lo decía bien hace rato, ¿no? México es el país consumidor número 1, pero de pronto las marcas no quieren verse relacionadas, ¿no? Porque hay sangre, según ellos, según es un rollo eso. ¿Cómo ves eso? Y Jorge Luis y Angélica, me gustaría saber esta riqueza que da a los personajes cuando se habla de cuestiones psicológicas. Porque finalmente cada uno de nosotros tenemos nuestros propios monstruos, dormimos, convivimos ahorita con ellos, despertamos con ellos, y son los personajes mucho más aterradores que puede haber en el cine, ¿no? Por eso Freddy Krueger es tan bueno, porque todo el mundo soñamos. O Iván Lecter también, que tiene por ahí un desorden mental, y es quien es el tipo después de casi 30 años, ¿no? de esa película. Cuéntame un poquito acerca de eso, lo sabroso que es hacer este tipo de personajes, y aunque dices cómo los encaras, de pronto, ¿cómo salirte de ellos? Porque siento que como dicen los personajes, los actores que han interpretado al Guasón, algo se les queda, ¿no? Dentro de esta oscuridad que tiene este personaje mismo. Surgido del cómic, pero caray, da miedo, ¿no? Si te lo encontraras en la vida real. Gracias. Bueno, la primera pregunta era la de el cine mexicano, ¿no? Sí, cómo han encontrado su propia voz o van en ese camino. Y las marcas, por supuesto, que de pronto no quieren apoyar por no verse con sangre o con asesinos o tigres. Gracias. Pero bueno, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Sí. O sea, todas las marcas, si tú tienes una película, si yo tengo un accidente de coche, ¿verdad? Donde el protagonista se mata, muere decapitado, ¿verdad? No va a querer, no sé, Bentley, que yo ponga ese carro, ¿verdad? Y que en ese carro fue en el que se mató. O sea, eso pasa en todo el mundo, en todas las películas. Hay muchas películas que puedes ver, europeas, asiáticas, donde no se ven las marcas de los coches, no se ven, si están en un café no sabemos en qué café está, o sea, y más cuando involucra muerte, o cuando involucra cosas como, o temas más profundos, o más, por ejemplo, no sé, vamos a decir, un abusador sexual, ¿no? Estás en un Starbucks, por decirte algo, en una gran cafetería, y resulta que hay un abusador sexual ahí que empieza a acosar a una chica o por el estilo. De Starbucks te va a demandar. No vas a poner acosadores sexuales en Starbucks, ¿verdad? Entonces, pero esto va a pasar en Francia, va a pasar en cualquier parte, ¿verdad? O sea, no es exclusivo de México, de mexicano, no es que el mexicano sea así. Y lo del cine de terror, es que México es rico en historias, en leyendas y en el chupacabras, la Llorona, fantasías a lo mejor si quieres, pero pues venimos de un mundo muy esotérico, ¿no? O sea, ya todos los antepasados, el Nahual, pero también están todos los demonios no demonios, pero todos los dioses mayas, los dioses egipcios y todas esas leyendas antiguas. La brujería siempre se ha practicado en este país desde tiempos prehispánicos, entonces no es como que, pues lo traemos ya en la sangre nosotros, el hacer historias, porque crecimos con estas historias, escuchando las historias toda la vida, ¿no? Como La Llorona, por ejemplo. Por eso hay tantas adaptaciones de La Llorona.
a lo mejor eso que dices que lo llevamos en la sangre es lo que nos hace convertir una novela que no es de terror en una película de horror. Estoy hablando de Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Yo conozco muy bien la novela de Jennifer Clement que se llama Lady D, sobre la realidad que se vive en el estado de Guerrero, sobre todo la realidad que viven las mujeres y las mujeres jóvenes ante una situación de conflicto armado muy grave y muy triste. Pero la novela la narra desde su perspectiva muy inocente una niña de 8 años que es Lady D, y toda la imagen o el relato que ella tiene de esa realidad aterradora se filtra a través de la inocencia de su corta edad. En la película optó Tatiana por no darle la narrativa, la voz que cuenta el cuento a esa niña, sino a volverla una narrativa desde el punto de vista de la directora o algo más objetivo, alguna periodista o algo, y entonces se vuelve una película de nota roja de horror, no de terror, sino de horror por una realidad que es horrorosa. Pero tal vez eso que decía Homero, de que lo llevamos en la sangre, hace que una novela que no sea de horror se convierta en una película de horror, innecesariamente para mi gusto. Tenemos una pregunta más. Esta es de Rodolfo Espinosa, Canal 66 de Mexicali. Nos dice que cómo podrían ustedes recomendar al público para ver Los Habitantes, y sobre todo mencionar aquí que vamos a estrenar en toda la República con más de 530 copias. ¿Puedo decir? Nosotros la vimos juntos por primera vez. Yo espero que no haya sido la primera vez que usted la haya visto. 120 más o menos. Pero una recomendación, porque la pregunta fue hecha así: ¿cómo recomendarían al público que la viera? Sin palomitas, sin chicharrones, sin papel celofán, porque sin hablar ni comentar, porque la primera parte de la película en silencio total, y ya la segunda, cuando se vuelve todo muchísimo más álgido, en la fila de atrás donde estábamos sentados Homero y yo, ¡cállense! Por favor, silencio total cuando vayan a ver la película, porque si no se la echan a perder a los demás. Totalmente de acuerdo. Vamos a saltar a la segunda parte de la pregunta, Jorge Luis Angélica, esto de los monstruos psicológicos que tenemos cada uno de nosotros y que, bueno, al final de cuentas son los más aterradores, ¿no? Los personajes en la historia del cine. Perdón, ¿había pregunta? Sí. ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? No, esto, que qué tan rico es hacer ese tipo de personajes qué tan rico, que traen todo esto, este bagaje mental muy complicado, muy difícil, que todos vivimos, algunos más, otros menos, pero todos tenemos. Pues en el caso de mi personaje, que aparentemente no está mal de la cabeza aún, pero la angustia en mi vida de sentirse prácticamente impotente como madre de un hijo que está enfrentando una situación psicológica sin diagnóstico, sin tratamiento, sin solución, sin saber si va a reencontrarse a sí mismo y en qué lugar y en qué condiciones. Para mí fue muy doloroso y muy duro, porque además alguien mencionó aquí que es una problemática la de la depresión, la de el orillarse las personas al suicidio, que cada vez se discute más en el mundo entero, ya sea por una situación de guerra declarada como se vive en Ucrania, o por otras situaciones de redes sociales y bullying en las generaciones más jóvenes, pero hay una especie de incomodidad de estar en su cuerpo en este momento, en este mundo, y uno se quiere alejar y evadirse, y una de las maneras es, bueno, quitándose la vida. Entonces siento que el llegar a esos extremos en el entorno familiar tiene que ser muy doloroso, porque hay muy poco que uno pueda hacer realmente para rescatar a esa persona de esa vorágine que se lo está tragando.
Por mi parte, un juego o hábito que tengo a veces cuando estoy trabajando es muchas veces al día siguiente, cuando voy a abordar alguna escena o alguna secuencia y tengo dudas o cuestionamientos, que siempre en la noche yo hago como todo ahí, ese tipo de planteamientos, y se lo dejo de tarea a mi subconsciente, a que lo resuelva en la noche, ¿no? Y a veces surgen ideas que yo no tengo de manera consciente, ¿no? Pero en este tipo de historias, sobre todo que era un ritmo muy, muy álgido, ¿no? de trabajo, sí tenía como muchas pesadillas, ¿no? Por eso lo que contaba de la experiencia que había tenido, lo atribuyo mucho a eso, ¿no? Y algo que era muy rico era, primero, ver cómo vas armando ese rompecabezas, y cada escena que dices, cabrón, ¿cómo va a ir por aquí? Ya una vez que la haces, dices, bueno, la vas armando dentro de tu mente, ¿no? Pero algo que era muy satisfactorio era como cuando tienes una pesadilla, que sientes que se te muere alguien y lo lloras y pataleas y todo, y que te despiertas y dices, fue un sueño, ¿no? Algo así me pasaba con las escenas, sobre todo las escenas fuertes de esta historia, ¿no? Cuando la terminamos era de, ya no la tenemos que hacer otra vez. Entonces, y ya cuando la ves armada, ves esa satisfacción del proceso, que puede ser bastante incómodo, ¿no? Pero al mismo tiempo disfrutarlo. Entonces, creo que por ahí va más o menos tu pregunta, pero sí, eso fue lo que yo viví a manera personal. Gracias. Muy bien. Para terminar, nos preguntan que después de haber filmado esta película, la hora 2:45, ¿le tienen miedo? No. Aunque es la hora más densa de la noche. Me daría miedo no levantarme el día siguiente, ¿no? Estoy viendo el reloj pesado y decir, híjole, ya me desvelé. Es hora de empezar la fiesta. Muy bien. Pues les agradecemos a todos por habernos acompañado. Muchas gracias.